Chicos, entonces vamos a comenzar la unidad de química de 11, empezando con el tema de estequiometría. La estequiometría es la rama de la química que se va a encargar de los cálculos matemáticos que tengan que ver en una reacción, ¿sí? Para poder trabajar con esto, cabe destacar que esta reacción siempre tiene que estar balanceada. Entonces, bueno, el año pasado en décimo tuvieron que haber visto los tipos de balanceo, que es el óxido-reducción, el método algebraico o método de tanteo. Para trabajar la estequiometría vamos a trabajar 4 conceptos básicos, que es mol, número de Avogadro, peso molecular y pues los conceptos de átomo y molécula, ¿sí? El mol, vamos a comenzar con el mol. El mol es la unidad especial que se usa para designar la cantidad de átomos, iones y moléculas que pueden haber en una sustancia. Entonces, una analogía, así como nosotros usamos, por ejemplo, una docena o un par, va a existir el mismo concepto de mol. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una docena de huevos, ¿qué nos va a indicar eso? Que vamos a tener 12 huevos. Si hablamos de un par de esferos, eso nos va a indicar que hay 2 esferos. De la misma forma, un mol va a usar el concepto de 6.022 por 10 a la 23 moléculas, átomos o iones. En este caso, por ejemplo, moléculas. Entonces, un mol de agua, como un caso de una molécula, nos va a decir que hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Este concepto es muy importante y acá se introduce un número muy especial, que es este. Este se conoce como el número de Avogadro. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera relación de que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas, átomos o iones. Entonces, como aquí vimos, el número de Avogadro va unido a una constante, ¿cierto? Y es que en sí el número de Avogadro es la constante que nos indica, que nos va a indicar la cantidad de átomos que encontramos en 12 gramos del carbono isótopo 12. Esta es una constante que no va a cambiar y, como les dije, es 6.022 por 10 a la 23 de iones, de moléculas o de átomos. ¿Listo? Entonces, ya he explicado la parte del número de Avogadro y la parte de mol. Es fundamental para que podamos proseguir a explicar la masa molecular. Que la masa molecular es un concepto que viene a partir de la masa atómica, ¿sí? Entonces, cada elemento va a tener una masa atómica. Esta masa atómica es el promedio de lo que por métodos experimentales pues va a pesar un átomo. Entonces, un promedio de la masa de los átomos de un elemento. Entonces, en la tabla periódica nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que el carbono tiene una masa atómica de 12.0107. Entonces, cada elemento va a tener su propia masa atómica. Y la masa molecular va a ser entonces la suma de la masa atómica de cada elemento que hace parte de esa molécula. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Vamos a emplearlo con el más sencillo, que es el agua. Entonces, vamos a calcular la masa molecular. Chicos, también esto se puede referir como peso molecular. Y su unidad puede ir en UMAS, que son unidades de masa atómica, o la que más vamos a trabajar, que es gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el peso molecular del agua. Entonces, el agua pesa 1, entonces revisamos en la tabla, va a pesar 1,0079. Y como son 2, entonces usamos nuestra calculadora, 1.0079
por 2 da 2.0158. Y el oxígeno, que va a tener una masa molecular de 15,994. Como hay solamente uno, pues lo podemos multiplicar por 1 o no colocarlo, y pues va a ser 15,994. Entonces sumamos. Y nos va a dar 18,0098. Lo podemos dejar como 18. 18 gramos mol es el peso molecular del agua. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Este concepto, como vemos, tiene mol. Lo podemos unir, pues, obviamente al concepto de moléculas, átomos y al mol como tal. Entonces, hay una fórmula general que debemos aprendérnosla, que es moles es igual a gramos de la sustancia que nos da sobre el peso molecular. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, N es mol, W son gramos de la sustancia y PM es el peso molecular de, pues obviamente de la molécula de la que estamos trabajando.